Perseverancia, Palermo, El Amparo, Santa Lucía, Quirigua, Galán, Chicó, Candelaria. Barrios con memorias. El monte se está acabando y lo seguimos quemando y lo seguimos talando y el monte se va a morir. Mi nombre es Alejandro Martínez y soy habitante de la UPZ 89. Para el capítulo de hoy les estaré acompañando en la conducción del programa. Continuamos en Barrios con Memorias, con el segundo capítulo del territorio de los barrios de la Vía a la Calera, respirando el aire de las montañas bogotanas y reconociendo la diversidad de sus procesos organizativos. En el anterior capítulo hablamos sobre el páramo de las Mollas y su importancia en la comunidad. También charlamos un poco sobre la vitalidad del agua para el territorio y sus habitantes, y de las memorias de quienes llegaron a habitar este espacio hace algunos años. Para el día de hoy, seguimos recorriendo este extenso territorio, sus luchas comunitarias y la formación de estos barrios que hacen parte de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Para esto nos acompañan don Luis Velasco, doña Isabelita, doña Trini y don José. Les damos la bienvenida y gracias por compartir sus voces en Barrios con Memorias. Yo me llamo María Trinidad Gutiérrez, llevo casi 40 años de estar viviendo en este sector. Mi nombre es José Antonio Camargo, tengo de estar viviendo aquí en el sector hace 70 años que nací acá en el barrio San Isidro y estoy para servirles en todo lo que se pueda colaborar en cuanto a información. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Velasco, soy residente aquí en el sector de La Capilla, llevo 38 años y me siento feliz y contento con toda mi comunidad y doy esta entrevista por mis buenos vecinos. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Rosa Isabel Ospina, llevo 55 años viviendo acá en la montaña y 40 años en mi droguería central, ubicada en el sector kilómetro 5 Vía La Calera, La Capilla. Quiero darles un saludo muy especial a toda la comunidad de San Isidro, Morací, San Luis, Bosques de Bellavista y agradecerles a las personas que hacen este programa tan maravilloso que nos hace recordar muchos tiempos de juventud. ¿Qué será de él? ¿Qué será de él? ¿Qué será de todos? ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias por acompañarnos en este podcast y hacer parte de este proceso de construcción de memoria colectiva. Para comenzar, queremos preguntarles cómo era la montaña cuando ustedes llegaron. Le damos la palabra a doña Trini. Cuando yo llegué acá al barrio o al sector, con 500 pesos, tenía ya mi casa, no había agua, ya eso sabemos que no había agua, no había nada, no había luz. Doña Hermelinda, que también lleva años de vivir acá, entonces ella me dijo, camine con nosotros a coger paja. Nos fuimos a coger paja arriba, después de la montaña, que en esa época era mucho chusque, y a la parte de arriba paja, mucha paja. Y nosotros cogíamos, yo con mucha dificultad porque no estaba enseñada a hacer nada de esto. Y ellos, ay, ¿qué tiene? Decía doña Hermelinda, tiene que llevarse un bulto. Yo no era capaz, Dios mío. Y cogía el bulto y era más sentada entre la paja que yo lo que cargaba. Otro pocito y otra caída. Me tocó duro. Después ella me vendía la paja para yo vivir acá en este sector. No tenía trabajo, no tenía... Me vine porque me querían quitar el lote. El que estaba viviendo en mi casa estaba haciendo papeleos para quitarme mi lote y yo tenía pago ya todo. Tanto la casita, que es prefabricada, como el lote. Yo no pagué cuotas. Y ella me vendía la paja y me daba la plata. Yo vivía con esto, con lo que ella me daba. Y así, todos los días nos íbamos con los hijos de ella a coger paja por allá, una parte que llaman La Paloma. Cuando ya no había paja más abajo, nos íbamos arriba a una parte que llaman La Paloma. Y ella traía y yo sufría con esos bultos de paja, Dios mío, era tenaz. Hasta que llegábamos allá a la casa de ellos. Ahí ellos se encargaban de
de vender la paja. Unos barrios tan bonitos, otros que son un pecado. Y del sueldo pa' qué hablamos si no va ni pa'l mercado. Vale, muchas gracias, doña Trini. Don José, ¿cómo era la montaña cuando usted llegó y cómo era el sector conocido como La Capilla? Bueno, en primer lugar, hace 70 años que yo nací aquí en el sector. Nací aquí en el barrio que hoy se llama San Luis. Era tan hermoso el sitio que decíamos nosotros, vea, los cerros de Usaquén, porque esto pertenecía en ese tiempo, entonces era el municipio anexo de Usaquén. Y la parte de acá de nosotros se llamaba la vereda del Páramo. Luego después, por asuntos de jerarquía de gobierno y todo eso, apareció el estatuto orgánico y declaró las localidades de Bogotá, donde quedó Usaquén localidad 1, Chapinero localidad 2. Era tan hermoso vivir aquí en el sector porque era como una selva, pero virgen, divina. Ahí encontrábamos nosotros toda clase de comida para los pajaritos y nosotros por trabajo que nos tocaba ir a traer leña para la casa, le robábamos la comida a los pajaritos subiendo y luego bajando hacíamos lo mismo. Y teníamos tan hermoso recuerdo que antes vivíamos con agua, era en las manitas. Un hueco que hacía en la tierra y al día siguiente amanecía con agua. Entonces era esa la parte de sobrevivir, aparte de las quebradas que en ese tiempo entonces eran quebradas de verdad limpias y lindas, un agua totalmente transparente. Hoy también es transparente, pero es muy contaminada. Bueno, muchas gracias, don José. Y ya que habla usted de animales silvestres, queremos dar las gracias por el ambiente sonoro a nuestro invitado extraordinario, Lola, la mascotica de aquí del Jardín Comunitario donde realizamos esta entrevista. Cuando yo llegué a este sector de la Capilla, hace 38 años, más o menos, pues era pocas casas y un poco nublado, mucha neblina porque no había casas para despejar de pronto el frío y era mucha neblina. En ese tiempo pesaba un poquito, no había camino, no había carretera aquí para arriba, era un camino de herradura. Sureña ya se nombraba, pero no estaba como es que hubieran caminos o algo. San Luis también ya estaba. La montaña pues era todo montaña, era árboles, la quebrada, pues había una que otra casa, era muy solito, no habíamos sino más o menos 4 familias, 5 familias. La persona que atendía así los casos de partos y de inyectología, de medicina era pues mi mamá Inés, mi mamita Inés, quien era la que atendía todas esas emergencias, digámoslo así. Señora, mi ciudad, oh señora, mi ciudad, sinceramente le cuento que hay mucho más por decir, pero mejor me lo callo, para no verla más sufrir y ya descanse una migaja de tanto y tanto dolor. Usted verá si se alivia o sigue de mal en peor. Perseverancia, Palermo, El Amparo, Santa Lucía, Quirigua, Galán, Chicó, Candelaria. Barrios con memorias. Donde la niebla tiene un romance con las flores, como el de la luna y el mar. Una gota persigue a su hermana gemela, que va a alcanzar otra igual. Para continuar, quisiéramos saber quiénes habitaban el territorio y cómo se dio la construcción de los barrios que componen la UPZ 89 San Isidro Patios. ¿Qué edificaciones de aquella época aún se mantienen de pie entre nosotros? Eran contaditas las personas que vivían acá cuando yo llegué, muy contadas. En la parte de arriba donde yo vivo, los que vivíamos ahí éramos como una familia, porque el problema de uno era de todos los que estábamos hacia el sector, pero no era que viviéramos así como, sino con distancia, como en el campo. Era muy bonito. Y nos ayudábamos mucho en cualquier problema, nos ayudábamos mutuamente. Don José, ¿y cuáles son las principales familias que usted recuerda
en los orígenes de los barrios en los que vivimos actualmente. ¿Cuántas viviendas habían aquí, póngale, del año 55 o 58 más o menos? Aquí tocaba, era como los indios, así vulgarmente. Para hablar de, por ejemplo, la familia Reyes, a la familia Camargo tocaba subir en una lomita y gritar: hola fulano, y a puro grito, porque no habían viviendas. Habían a lo sumo más o menos en total de hasta patios, y contando allí colors. Y aquí en San Luis no podemos decir nada porque no hay nada. Habían, póngale, unas 10 viviendas, de las cuales de esa época no quedan sino como 3 viviendas que hacen parte, por ejemplo, de Caja Agraria, allá en patios, de la familia Reyes, la familia Caribello y los Mojica. Y lo demás, pues no aparentemente, sino la realidad, fueron creciendo lentamente el barrio San Isidro. Y aparte de eso fue que nació el primer hijo, se llama Sureña, y el segundo, que fue hoy, que se llama San Luis, que tiene ya 2 sectores grandes como para San Luis A y San Luis B, porque la inmensidad es tremenda. Y aparte de eso, pues la mucha gente que ha venido por aquí le gusta el sistema, le gusta el cerro por la tranquilidad que aparentemente se vive. Y por eso se ha inundado esto así de viviendas. Le canta el agua al paisaje. Bueno, mire, es que como les comento, eso era tan contadito que, por ejemplo, usted llegaba a Colors, o sea, donde la familia Reyes, y de ahí para arriba empezaba a mirar, era solo monte, donde usted encontraba el famoso helecho que decimos nosotros, encontraba pino, mora, morón, encontraba frailejón, otro que lo manejamos mucho se llamaba cardón, el romero, bueno, una cantidad de árboles muy bonitos que lentamente fueron desapareciendo por el reemplazo del cemento y los ladrillos. Y por el caso de que mucha gente vino aquí, como les comento, vino aquí unos en Francalí, compraron su lote y otros llegaban al lado y ahí se metían casi a las malas, como dice, invasión, y les tocaba comprar después. Pero entonces ya les cuento, eso fue un crecimiento muy lento, y desapareciendo lo que es la naturaleza, que hoy día muy poquitico la vemos. Pues la construcción de los barrios fueron vendiendo las fincas y parcelaron lote por lote y fueron vendiendo, y entonces ya fueron haciendo casas. Ya fue en el momento en que se pobló, ¿no? Como fue La Sureña, San Luis, este barrio se pobló. Ese frente que tenemos allá, que era Mandinga, pues había una casa campestre, no había el tal Mandinga, era una casa campestre cuando yo llegué. Las carreteras pues eran caminos, no habían carreteras, y poco a poco entre los mismos vecinos fuimos formando las carreteras, hacíamos actividades también y limpiábamos mucho la quebrada, cada 8 días casi hacíamos jornadas y recogíamos basura. Sí, nos reuníamos, hicimos también muchos bazares. Ya después nació el colegio de acá de la capilla. Después nació, también hicimos la iniciativa del centro de salud, que fue un centro de salud pequeñito, ya atendían ahí. Ya después ya fue creciendo el barrio, empezaron a haber muchas casas. Y empezó a llegar mucha gente de otros lados y empezamos a crecer. Empezamos también a pedirle a las autoridades las carreteras, el agua, la luz, los teléfonos. Y ahí fuimos creciendo hasta la presente, ya que estamos crecidos, pero de todas formas el barrio no ha avanzado mucho. Digamos, no tiene tanto crecimiento como debería tener para estar en este sector. Con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si
interrumpo su desayuno. Bueno, y entonces, ¿cómo hicieron esas familias que habitaron primero este territorio para garantizar el acceso a los servicios públicos, como el transporte, la salud, la educación, el agua? ¿Qué edificaciones también nacieron de esa construcción, de esa lucha por gestionar las necesidades básicas, ¿sí?, de esos servicios, y cuáles siguen en pie? A mí se me ocurre, por ejemplo, el caso del colegio del Instituto Educativo Distrital San Isidro Nororiental, ¿sí? Del puesto de salud de la capilla. Bueno, habrá algunas casas de algunos vecinos que por ahí también estén en pie todavía. Bueno, mire, como les comento anteriormente aquí, pues respetando el caso de crecimiento poblacional, aquí no había junta comunal de ninguna especie. Yo hice parte de la junta directiva de acción comunal. La primera junta que hubo fue la de San Isidro. Nos tocó regar mucho para organizar la junta comunal, para conocer qué cargos son, cómo se efectúa el trabajo con un cargo, todo eso, y para qué es, para qué era el cargo comunitario. Como les cuento, de ahí hasta hoy, hasta la presente, que todavía tengo yo pues un cargo comunitario, que pues no es de junta comunal, sino del acueducto. Pero aquí se regó mucho para esa organización de la junta comunal. Y luego después lentamente, como fue creciendo todo, entonces ya por ese ejemplo fueron creciendo las otras juntas, como la sureña, con los directivos que eran, y me tocó enseñarles mucho y todo. Bueno, eso es un ejemplo de trabajo, o sea, gajes del oficio. Pero aquí tocó eso para primero organizar las juntas. Luego, después de eso, nos tocó las juntas directivas de los barrios bregar demasiado para que nos conocieran, nos vendieran, por ejemplo, el primer servicio, que fue la luz. Luego enseguida el acueducto, que pues fue una parte, sí, aún todavía está regando demasiado, pero el acueducto para aquí, para el sector, fue una lucha tan titánica, tan tremenda, que nos metieron a la cárcel, a Manuel Pedraza y a mi persona en Calera, por defender la empresa. Y la comunidad también, aparte de eso, nos ha premiado, que nos han dado chichazos en la cabeza, porque no hay agua. Hasta hoy, los servicios públicos ha sido mucha briga por las juntas comunales, donde estuvo el caso, por ejemplo, de La Esperanza, que me tocó directamente ir como a las juntas, pasarle un derecho de petición, porque no querían venderle la luz a La Esperanza. Y me tocó ir allá hasta que le dije al ingeniero, si no me llevo un poste de aquí, no me sacan de la oficina. Y así pues, mandaron un carro y le trajeron el poste y dígame dónde lo metemos. Y allá arriba no sé dónde, pero uno. Y enseguida tiene que todo esto colocarlo. Y así lo hicieron. Transporte, hemos tenido un problema tan titánico que apenas lógico, con el crecimiento poblacional ha sido demasiado escaso, demasiado tremendo. Cuando tuvimos el primer vehículo, que era los trolis, o sea, el municipal, venían dos carros, uno subiendo y uno bajando, y de pronto se varaba subiendo o bajando, y quedábamos botados en la mitad de la vía. Y nos tocaba que nos recogieran las volquetas, los camiones, y pues sí, de verdad, una vez nos tocó los caballos que venían de Calera, montar la gente de Usaquén para acá en caballo, porque no hay que transportarnos. Esa carretera hoy es muy hermosa, linda, para lo que yo la conocí, que era una trocha tremenda. Bogotá-Calera no podía caminar. Y bueno, y así sucesivamente, hasta que ya apareció la Marlboro, que es la Transpensilvania. Se vergó demasiado, nos mandaba carros que se incendiaban, se quedaban varados, y la cola para ir a coger esos carros era tremenda. Hacer cola para poder coger el carro, y corra para arriba, corra para abajo, eso fue tremendo. Después ya apareció el Trascalero, que tuvimos mucho problema con ellos.
hasta agresiones hubo de los conductores con la gente por bregar para que nos trajeran, cobraban cuantas veces les daba la gana lo que quisieran, subían el precio sin ninguna orden. No, eso fue tremendo. Y ahora tenemos el SIT, que una parte, no, sí, mal servicio hemos tenido en general. Tan malo que la casa, la vía que está aquí detrás de la casa mía, fue rota como en 20 metros. Menos mal que la comunidad se organizó y ya la volvieron a reparar. A ver, mire, históricamente les comento lo que me pasó a mí en la construcción de la iglesia. Ahí la familia Guerrero nos regaló el terreno para construir la iglesia. Y a mirar cómo lo hacen. Entonces nos reunimos varios de la comunidad y pica y pala nos tocó hacer la explanación para la iglesia. Y entonces ya listo, después para conseguir para las paredes que hay que hacer. La familia Guerrero, que eran dueños de todo este cerro hasta las Mollas, nos regaló la piedra. Mirad cómo la bajan. Y los mismos Santiago se pusieron allá a partir la piedra. Y bueno, yo era muy pequeño, pues lógico. Pues era muy deficiente, muy poco, pero ya con el tiempo fue llegando. Cuando llegamos aquí, el transporte no había, eran unos carros que habían, unos colectivos que prestaban el servicio. De aquí era 60 y de la 71 creo que era, de ahí se venían con Caracas y subían aquí al barrio, hasta las 10, 11 de la noche, hasta aquí a la capilla. Transporte ya con el tiempo fue transcurriendo, que trajeron que el Potracóndor, la Pensilvania también estuvo aquí. Ese era el transporte que teníamos aquí. Después ya llegó el momento en que hicieron camino así, carretera hacia arriba, pavimentaron y ya se pobló las partes de arriba. Para el agua nos tocaba cargarla de un aljibe. Nosotros vivimos arriba al frente del Salón Comunal de San Luis, que ahí mi papá hizo la casa, o la hicimos los dos, porque prácticamente la hicimos los dos. Y había un aljibe ahí yendo para donde la señora Delfina, de ahí nos surtíamos, del agua cargábamos, era un nacimiento muy bonito, y de ahí pues nos surtíamos. Mirar a ver qué hacíamos para el acueducto. Y se llegó, no me acuerdo bien, pero se llegó a un acuerdo con ellos, y lo que sí me acuerdo era que llevaban todos los materiales en lomo en yeguas, caballos, todo eso. Allá llevaban los materiales y ahí se construyó el acueducto, el que es ahora Acuarcos. Agua, 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 agüita. En la escuela era una escuela pequeñita, pero ya entre la comunidad y todo se formó una escuela ya grande, ya todo el mundo postuló un ladrillo, un cemento, todo, ¿sí? Entonces ya se formó prácticamente como un colegio, una aula grande. Todo eso se ha perdido, todo está perdido, porque todo eso lo hizo fue la comunidad, eso no fue el gobierno de que esto no. La comunidad fue la que construyó todo eso, que hoy en día no lo han quitado y está perdido sobre eso, y queremos que de pronto se pueda como rescatar, reclamarle a alguien, que las juntas de acción comunal se pongan las pilas y hablemos, hagamos algo por esas construcciones. Bueno, lo del puente ocurrió de que cuando ese tiempo funcionaba la escuelita, entonces ya estaban las aulas grandes, que estaba el director don Carlos, pues se pidió que se construyera ese puente, porque hubo una señora que de pronto iba pasando y vino un bus y la mató. Y ahí mismo se construyó ese puente para que el acceso de los niños llegaran hacia su colegio, para allá y para acá estuvieran. Pero en el momento se construyó el puente, y a los pocos años o al poco rato quitaron el colegio y se acabó, y el puente ahí está, porque pues, lo utilizamos y no lo utilizamos. Han habido problemas, accidentes, por cuestiones de que ese puente quedó mal construido. ¿Sí? Está muy extendido hacia la parte de abajo, ¿sí? Hacia el colegio,
Entonces esa parte es un atracadero tremendo, donde debían arreglarlo y pedir que se arregle ese puente para que la gente de verdad lo utilice. Lo primero que construimos fue el salón comunal de arriba, muy pequeñito, el acueducto, que fue uno de los primeros, el colegio de acá de San Isidro, el de San Isidro, que también fue con bazares y luchas. Eso se construyó a base de muchos bazares, actividades que hacíamos, porque yo también estuve ahí en eso también. Perseverancia, Palermo, El Amparo, Santa Lucía, Quirigua, Galán, Chicó, Candelaria. Barrios con memorias. Tengo un día y una hora, tengo una semana entera, tengo la plaza del barrio, además tengo a mi abuela, tengo una vecina que me gusta a mí. Vamos a cerrar esta amena conversación con los mejores recuerdos en esta montaña de los niños de Casa Taller y cómo ellos se sueñan o les gustaría que sea el territorio en un mañana. ¿Cómo te llamas? Michelle. ¿Y cuál es tu mejor recuerdo en esta montaña? Que cuando vine desde chiquita, Nico me recibió con los abrazos abiertos. Hola, me llamo Juan Manuel Guerrero Muñoz. Vengo de Casa Taller Las Mollas, y del barrio San Luis. Mis pasatiempos favoritos es estar en el barrio ayudando con las cosas que necesita, estar plantando y ayudando con la vida que es en el barrio y ayudar con el mundo que habita aquí en el barrio. Mi mejor recuerdo es cuando Nico fue mi primera vez en que me abrieron las puertas a un nuevo lugar donde podré seguir aprendiendo más cosas. ¿Cómo te imaginas el barrio cuando tú seas grande? Como más bonito, como más naturalista y con más plantas de páramos. Por ejemplo, si yo pienso, ¿cuál es mi mejor recuerdo del barrio? Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba embarazada de Mateo, caminando por Las Mollas con un chivo bebé. ¿Te acuerdas? Y teníamos el chivo y íbamos así. Y ese es un recuerdo muy lindo para mí del barrio, caminar Las Mollas. Cuando descubrimos Las Mollas fue como, ¡oh! Eso tiene este barrio. Pues feliz, pues toda mi juventud, porque fue acá, todos los compañeros, porque pues hacíamos una labor bonita con todos. Siempre era como reunirnos, mirar a ver qué hacíamos por el barrio. Eso hicimos muchas cosas también. Y pues no, pues haber hecho la casa con mi papá fue una cosa también bonita, porque la hicimos los dos, la terminamos. Esta montaña es como el nacer de mi nacer, ¿sí? Como algo maravilloso que nos dio la naturaleza. No sé decir. De esta manera, con las voces de las personas más jóvenes de este territorio, finalizamos este segundo capítulo de los barrios de la Vía La Calera, donde hablamos de los orígenes del territorio, sus primeras familias, las luchas por los servicios y derechos por parte de la comunidad y la manera en que recordamos y nos soñamos un buen futuro para todos y todas. Les agradecemos que nos hayan escuchado y si se perdieron el anterior capítulo, recuerden que lo pueden encontrar en el canal de Spotify del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. No olviden escuchar Barrios con Memorias. Mucho ruido, mucho ruido, mucho ruido en la ciudad. Perseverancia, Palermo, El Amparo, Santa Lucía, Quirigua, Galán, Chicó, Candelaria. Barrios con memorias.